Pero Jueces capítulo 6 está hablando de cuando el pueblo de Israel, ¿cuántos han oído escuchar del pueblo de Israel? Amén. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, el único pueblo que adoraba a Dios. Amén. Entonces, por eso era que decían que era el pueblo de Dios. Amén. Y ese pueblo había llegado a una tierra prometida. ¿Cuántos han oído hablar de la tierra prometida? Y esas son cosas que Dios nos promete a nosotros también. Dios, en esa canción que estábamos adorando ahí, decía: cosas grandes vienen que nosotros no nos podemos imaginar. Amén. Porque cuando tú sigues agarrado de Dios, Dios te bendice. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces nosotros tenemos que seguir agarrados del Señor. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Pero a ellos les pasó algo. Ellos llegaron a la tierra prometida y los que llegaron era una nueva generación. Amén. Porque los viejos se habían muerto en el desierto de viejos y entraron una nueva generación. ¿Y qué le pasó a ellos? Vamos a ver qué dice el capítulo 6 de Gedeón, de Jueces. Amén. Jueces capítulo 6 dice el versículo 1: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Wow. Y Jehová los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Diga conmigo, 7 años. 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los de Madián, se hicieron cuevas en montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía, dice el 3, que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. No dejaban de qué comer. Porque subían ellos, los madianitas, ¿verdad? Y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran de multitud como langostas, dice aquí. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, dice aquí la palabra de Dios, que empobrecía a Israel de gran manera por causa de Madián. Diga conmigo, Madián. Madián. Ese vamos a descubrir quién es hoy en el nombre de Jesús. Amén. Así que darle un aplauso a Cristo por esa palabra. Mira, esa palabra, cuando uno empieza a leerla, lo asusta a uno, porque dice que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y lo que pasó allí fue que, como le estaba diciendo, esta nueva generación se descuidó. Se murió Josué, el líder de ellos. Y cuando el líder se muere, ellos se descuidan de Dios y comienzan a hacer lo que Dios le había dicho que no hicieran. ¿Y qué era eso? Cuando ellos llegaron allí a la tierra prometida, habían unos barbarazos que se llamaban Madián. Amén. Madianitas, y otros que se llamaban amalecitas, ¿verdad? Y ellos, esta gente, adoraban dioses ajenos, tenían otro propósito. ¿Cuántos saben que cuando tú te conviertes a Dios, la otra gente ya ustedes no están en la misma página? Amén. Y Dios le había dicho a ellos: mira, yo le voy a dar la tierra prometida, que fluye leche y miel, que va a haber todo tipo de bendiciones, pero cuando ustedes lleguen allí, no procuren no olvidarse de mí, número 1, y no ligarse con los dioses de esta gente. Amén. Y eso nos pasa a todos. ¿Saben que nosotros recibimos a Cristo, verdad? Y estamos gozosos, llenos de gozo, pero llega un momento en nuestras vidas que nosotros nos descuidamos. ¿Cuántos se han descuidado de Cristo? Amén. ¿Cuántos se han descuidado y se han desviado? Pero ¿qué pasa? Que dice Dios aquí que Dios lo entregó por 7 años, dice el versículo 1, por 7 años en manos de Madián. Amén. Y Madián es un pueblo, dice aquí, que es un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Cuando Dios te entrega al enemigo, tú sufres, ¿sí o no? Amén. ¿Y por qué Dios lo entregó a eso? Porque Dios no te obliga. Dios, Él va a estar contigo si tú quieres estar con Él. Dice: búscame mientras yo pueda ser hallado. Amén. Pero si tú no quieres estar con Él, te deja tranquilo. Y dice que el pueblo de Dios se olvidó de Jehová, y Él lo entregó en manos de los madianitas,
Y dice aquí que los hijos de Israel, por causa de los madianitas, el número 2, se hicieron cuevas en los montes y lugares fortificados. Esta gente tenía que andar escondido, porque ese pueblo era tan fuerte que ellos vivían escondidos en cuevas. Amén. Dice, pues sucedía que cuando Israel sembraba, ¿verdad?, trabajaban, quiere decir que eso se trabajaba en ese tiempo, subían los madianitas y los amalecitas, los hijos del oriente, y lo atacaban. Cada vez que ellos tenían una cosecha, venía ese pueblo y se llevaba todo. Dice que se llevaba hasta los animales de ellos, se llevaban. ¿Y qué pasa? Que dice aquí, porque ellos subían y sus ganados, y venían 5 con sus tiendas en grande multitud como langosta, eran muchos ellos. Y sus camellos eran innumerables, dice aquí. Así venían a la tierra para devastarla. Y dice el 6 de nuevo, de este modo empobrecía a Israel en gran manera. Déjame decirte que Dios te está diciendo que hay un enemigo allá afuera que se llama Madián. Y es un espíritu que te lleva a la pobreza, a la miseria, a la opresión cuando tú te alejas de Dios. Amén. ¿Cuántos se han sentido así como sin ánimo cuando tiene 2 o 3 días que no se comunica con el Señor? Amén. Y eso le pasa a nosotros, y por eso está escrito aquí en la palabra de Dios. Dice, y ese espíritu de Madián se puede manifestar con desánimo, temor, desorden. Cuando estamos en desorden, quiere decir que estamos alejados de Dios. Amén. Y escasez, generalmente operando en los hombres. O sea, nosotros, los hombres, levanta la mano los hombres, somos los responsables de que Madián no venga a atacarnos a nosotros. ¿Cuántos son guapos y valientes aquí? Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios que en ese versículo dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Esa es la parte principal de este texto. Y los hijos de Jehová clamaron a Dios. Porque cuando tú tienes un problema, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Clamar a Dios. Y Jeremías 3:33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Entonces, cuando tú haces eso, Dios no se queda de brazos cruzados. Cuando tú clamas a Dios, no importa la situación donde tú te encuentres, no importa lo que tú estés pasando, si tú clamas a Dios, Dios te saca de esa situación. Amén. Amén. Entonces, esa es la palabra. No podemos concentrarnos en lo que hizo Israel, que se olvidó de Dios en lo malo, sino esa parte principal ahí. Los hijos de Israel clamaron a Jehová. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tú quieres salir de tu situación, ¿qué tienes que hacer? Clamar a Dios. Amén. Clamar a Jehová. Amén. Dice el 7, antes del 7, ¿por qué es tan importante clamar a Jehová? Dice el Salmo 127, versículo 1, me lo buscan por ahí. Salmo 27, versículo 1. Gloria a Dios. Salmo 27, versículo 1. Dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Amén. ¿Cuántos son constructores aquí? Amén. Si Dios no te ayuda, dice aquí, tú estás construyendo de balde. Amén. Y mira, dice la segunda parte, dice, si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardia no sirve para nada. Cuando la protección de Dios se va destruida, tú quedas en peligro. Amén. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, porque se descuidaron y comenzaron a hacer cosas que Dios le había dicho que no hicieran. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿cuántos se van a cuidar de esto? Amén. Porque nosotros queremos la protección de Dios. ¿Cuántos quieren la protección de Dios? Amén. Yo quiero la bendición de Dios. Si tú no estás conectado y combinando con Dios, es muy posible que tú estás trabajando y perdiendo el tiempo, dice ahí. Amén. ¿Qué dice Proverbios 16, versículo 6? Proverbios 16, 6. Amén. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Así que Dios nos corrige, ¿verdad? Con misericordia. Y así nosotros también tenemos misericordia de los demás. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando tú temes a Dios, cuando tú conoces a Dios, tú te apartas del mal, dice ahí. Dice el 7. ¿Qué dice el 7? Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios,
aún sus enemigos hace estar en paz con él. Amén. O sea, el enemigo no puede hacer nada contigo cuando tú estás bien con Dios. No te puede tocar. Yo siempre menciono a Job, que le decía al diablo, ¿cómo yo lo voy a tocar si tú tienes un cerco guardándolo? Yo no puedo ni entrar por ahí, porque Dios, cuando Dios te protege, el diablo no puede hacer nada. Entonces aquí, como vimos, el pueblo de Dios se descuidó. ¿Qué dice el versículo 3 de ese mismo capítulo 16? Dice, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Encomendar a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Tú tienes que comenzar a encomendar tu vida a Dios. Amén. ¿Qué quiere decir encomendar? Poner todo lo que tú tienes en manos de Dios. ¿Qué dice la otra versión ahí? Versículo 3. Dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. ¿Cuántos quieren tener éxito? Amén. Yo quiero tener éxito en todo lo que yo haga. Dice la palabra de Dios que José era un hombre que tenía la gracia de Dios sobre él. Y todo lo que él tocaba prosperaba. Y así mismo nosotros, cuando estamos caminando con Dios, todo lo que hacemos prosperamos. Amén. Eso es una promesa de Dios. Y por eso está escrito aquí. Y tú verás a mucha gente. Bueno, pues tú tienes a Elon Musk, al otro que tiene muchísimos millones de dólares. Pero cuando tú miras su vida, su padre, el padre de Elon Musk se casa con la hijastra. Oye, qué desastre. Un desastre de vida que viven esa gente que será agradable a Dios eso. Amén. Entonces, ¿qué tú prefieres? ¿Ir para el cielo o ir para el infierno? Amén. Pero cuando la bendición viene de Dios, dice la palabra, Dios, nosotros la disfrutamos. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren disfrutar la bendición de Dios? Amén. Dice el 7, versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, el 8 dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Amén. ¿Cuántos saben que Dios siempre te manda a alguien con una palabra? Amén. Cuando tú clamas a Dios, Dios no se queda en silencio. Dios te va a hablar a ti. Te va a hablar a ti, a cada uno de nosotros. Dios no es un Dios sordo. Dios no se queda con nada. Dios, cuando tú clamas a Él, dice que Él te responde. Amén. Y Él en este caso envió un profeta y le dijo, así ha dicho el Señor Jehová tu Dios, os hice salir de Egipto y saqué de la casa de servidumbre. Ustedes estaban en Egipto como esclavos. Yo los saqué y le dije, le voy a dar la tierra prometida. Y dice aquí, os libré de la mano de los egipcios, de la mano de los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. O sea, yo le di lo que yo le prometí a ustedes. Ahora ustedes faltaron, porque muchos de nosotros recibimos la bendición de Dios y comenzamos a olvidarnos de Dios. ¿Sabe que hay gente en la iglesia que va a la iglesia, que busca a Dios cuando tiene problemas? Pero cuando Dios lo bendice, le dice, hasta ahí no vemos, Señor. Amén. ¿Cuántos conocen gente así? Pero yo sé que ustedes no son así. Amén. Dice la palabra de Dios aquí, que yo le di su tierra y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz, dice el Señor. Ustedes no obedecieron el mandato que yo les di. Yo les dije a ustedes que yo lo iba a bendecir, pero yo les dije a ustedes que no se ligaran con esa gente que iban a encontrar allí, que no comenzaran a buscar a esos dioses que ellos, y eso fue precisamente lo que ellos hicieron. Y como cayeron en una situación que el enemigo prevalecía, dice la palabra de Dios, prevalecía quiere decir que lo vencía a ellos. Amén. ¿Cuánto quiere que el enemigo venza a uno? Ninguno de nosotros. Nosotros queremos prevalecer contra el enemigo, amén. Pero de la única forma que nosotros lo podemos hacer es con Jesús en nuestro corazón, amén. Y caminando con Dios. Dice el 8, el 8 ya lo leímos, dice el 9, os libré de la mano de los egipcios, ya lo leí también, ¿verdad? Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Una cosa muy importante es tú saber obedecer la voz de Dios. Tú sabes que Dios te habla todos los días a ti. Y hay cosas, ¿cuánto tienen que tomar decisiones a diario? Y tú dices, me voy por aquí o por allí. Y sin embargo hay una voz del cielo que te dice, vete por ahí, mi hijo. Amén. Y nosotros no sabemos
escuchar la voz de Dios. Muchos de nosotros ignoramos la voz de Dios porque creemos que por el otro lado era más fácil, amén. Pero nosotros, los que conocemos a Dios, sabemos que cuando caminamos con Dios vamos al lugar seguro y vamos a ser bendecidos. ¿Cuántos van a ser bendecidos? Amén. Amén. Dice el 11, y vino el ángel de Jehová, porque no solamente envió un profeta, sino que vino el mismo Jesús, porque se dice que es el mismo Jesús, una manifestación de Dios. Y se sentó debajo de un árbol que está en Ofra, la cual era de Joás Abercita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Oye lo que estaba haciendo este siguió trabajando, siguió creyendo en Dios, pero lo que él cosechaba, él iba y lo escondía. ¿Por qué? Porque si los enemigos veían eso, se lo llevaban. Amén. Y dice aquí que el ángel de Jehová se apareció y le dijo, el 12, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cuánto hay esforzado y valiente aquí? Amén. Yo sé que hay muchos que dicen, yo soy valiente, pero si tú no oyes la voz de Dios, tú no eres valiente. Amén. Si tú no eres esforzado, el camino de Dios hay que esforzarse para seguirlo. Amén. Porque tú tienes mucha lucha, tenemos mucha lucha a diario para seguir el camino de Dios. Y dice Gedeón, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Cuántos de ustedes han hecho esa misma pregunta a Dios? ¿Por qué me está pasando esto en este momento cuando yo estoy buscando de Dios? ¿Por qué? Y dice, ¿y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Este señor sabía lo que estaba pasando. Dijo, el Señor nos entregó en manos de esa gente. ¿Por qué? Porque desobedecimos. Pero él se estaba quejando. Le dice, ven acá, y tú no eres el Dios que sacó a mi pueblo de Egipto, ese mismo pueblo, a mis padres, mis antepasados. Eso es lo que nos contaban, dice aquí. Ellos no lo contaban a nosotros porque ellos no vivieron eso. Era una nueva generación, recuérdense. Y dice, y mirándole Jehová, me parece ver que Dios se quedó así mirándolo así. ¿En serio? Y que en serio, tú te estás quejando. Yo vine a ti a visitarte y tú vienes a quejarte. En vez de estar brincando para allá, porque ¿cuántos saben que cuando Dios llega hay solución? Amén. Amén. Y él dice, ay Dios mío, si es verdad que fuera tú, no estuviéramos pasando por esto. Pero tú sabes que nosotros pasamos por situaciones, muchas veces son pruebas, muchas veces son circunstancias, porque Dios quiere aparecerse en su vida. Amén. Dios quiere que tú tengas un testimonio y decir, Dios me sacó de ahí. Amén. Y Dios en este momento llamó a Gedeón, y Gedeón era todo lo contrario. Lo que la gente creía era todo lo contrario, porque Gedeón era joven. Amén. Y Dios le dice, varón esforzado y valiente. Tú eres un varón esforzado y valiente, y ni él mismo se lo creía, porque Dios te dice cosas que tú mismo ni te la crees. Amén. Dice, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado a las manos de madianitas. Y mirando Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. A veces Dios te lo dice a sí mismo. No soy yo que te lo envío. No soy yo que te estoy diciendo que yo te voy a ayudar. Y tú sabes una cosa, que muchas veces uno no lo cree a Dios. Dios te dice a ti, yo estoy contigo, esforzado y valiente. Tú lo que tienes que esforzarse y ser valiente. Amén. Dice el 15, entonces le respondió, Señor mío, ahí viene otra queja. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Y aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Óyeme, este hombre, él tenía muchas frustraciones, Gedeón, cuando Dios lo llamó. Él decía, mi familia es pobre. Yo soy el más chiquito de la casa. En Israel, el más pequeño de la casa era el que menos tocaba de toda la herencia. Era el que le daban, ¿a cuánto le tocaban la ropa de último de los muchachos? Amén. ¿Cómo que le dicen a eso? Los rebotes. Amén. ¿Cuánto le tocaban rebotes? Porque él era el más chiquito y él se sentía menospreciado. Pero Dios le había dicho una palabra: tú eres un varón esforzado y valiente.
Y así te lo dice a ti en esta mañana. Tú no puedes dejar que el enemigo tome el control de tu vida, que gane las batallas, sino que tú te vas a parar ahora esforzado y valiente. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dice aquí, no te envío yo. Dice, ay, Señor mío, ¿con qué yo salvaré a Israel? ¿Cómo yo? ¿Con qué fuerza? Le estaba diciendo. Era como dominicano, Gedeón. ¿Con qué fuerza hago yo esto? Dime. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Que yo voy a salvar a Israel. ¿Cómo lo voy a hacer si yo soy el más chiquito de la casa? Cuando yo leí eso, me acordé de mi testimonio. Mis padres ya habían tenido sus hijos cuando llegaron a Estados Unidos. Ellos tenían 5 hijos ya, como yo tengo 5. Y cuando ellos llegaron en el 70 y pico, no voy a decir la edad, ¿amén? Ellos llegaron aquí, dejaron los niños allá. Llegó mi papá primero, luego trajo a mi mamá. Y cuando llegaron aquí, se había promulgado una ley que si tú tenías un hijo, toda la familia le salía a la residencia. Amén. Pero ¿sabe qué? Dios tenía eso en plan. Amén. Porque dice cuando ellos escucharon esa noticia, bueno, somos medio ya adultos, porque en el campo tú comienzas a tener hijos desde los 18 años, 16, 15, amén. Pero ya mi mamá tenía como 36 por ahí, amén. Y como 38 años ya para ella nada más cuando le dieron esa noticia, me imagino que miró al viejo y dijo, bueno, vamos a tener que trabajar en esto ahora. ¿Amén? Vamos a tener overtime ahora. Pero mi papá se alegró de la noticia, ¿ya? Dijo, vamos a hacerlo. Pero los muchachos cuando yo nací dijeron, y ven acá, y ya ustedes no habían terminado. Amén. Los muchachos no habían terminado, ya ustedes no habían terminado. Ustedes no ven que tienen 5 hijos. Me imagino cuando salió embarazada, mi mamá la relajaban, porque imagínate, ya para ellos era una viejita ya. Amén. Pero Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan? Y de esos 6... Se veía en su de 36 años, vieja, pero ya no. Ya no, pero en ese tiempo y en el campo, tú de 36 años ya tú estabas, de 40 ya era un anciano. Y más cuando tú empiezas temprano a tener hijos. Amén. Pero Dios tenía eso en plan. Porque el único que le está sirviendo al Señor y pastoreando en el día de hoy soy yo, para la gloria de Dios. Amén. O sea, Dios muchas veces tiene un plan y tú ni lo entiendes. Para ellos ya habían terminado ya. Y Gedeón dijo así mismo, yo soy el más chiquito de la casa. Porque el más chiquito tú sabes que lo crían con pena y cuidado. Los otros ya tú lo empujas, vamos. Pero el chiquito tú lo vas moldeando y lo vas ñoñando. Y la abuela mía, cada vez que yo me enfermaba, me decía, ese hijo es viejo, eso no sirve para nada. Y tú sabes que las palabras son fuertes, amén. Pero ella lo decía en tono de relajo, porque ella era muy relajada. Y me decía, ay, eso no sirve para nada, ese hijo es viejo. Y así mismo llamó Dios a Gedeón en ese momento. Y le dijo, Señor, yo soy el menor de la casa, o sea, yo soy el que menos valor tengo. Amén. Pero Dios, ¿cuántos saben que Dios ve lo que otros no ven? Amén. Dios te elige a ti, aunque tú creas que tú no sirves. Amén. Dios te usa a ti, aunque el otro crea que tú no sirves para nada. Amén. ¿Cuántos han visto gente que ha sido transformada por Dios así? Amén. Yo soy testigo de eso. Dice, Jehová le dijo, ciertamente, el 16, ciertamente, o sea, yo te lo aseguro que soy yo que te estoy enviando, que yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Acuérdate que la Biblia había dicho que eran una multitud, y él dice, tú vas a pelear con ellos como si tú estuvieras peleando con un solo hombre, y lo vas a vencer. Amén. Porque cuando Dios te envía, Dios te respalda, ¿sí o no? Amén. Cuando Dios te dice, métete en ese negocio, métete porque te va a respaldar. Amén. Cuando Dios te dice, yo te voy a sanar, Él te va a sanar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y dice ahí, y mirándole, aquí dice, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Todavía Dios le está diciendo a él que Dios lo va a usar y él no se lo cree.
Porque así somos muchos de nosotros, que le andamos corriendo a Dios. Amén. Por un tiempo nosotros estuvimos corriéndole a Dios también. Hasta que Él dijo, aquí, dele ahí, ahí es. Así es. Y cuando tú comienzas a obedecer a Dios, tú comienzas a ver la mano de Dios. Amén. Y dice Él, espérame aquí, entonces yo voy a buscar una ofrenda para que tú, cuando yo regrese, si tú estás aquí, yo voy a saber que eres tú. Le dice, y dice, te ruego que no te vayas de aquí, el 18, hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Porque está la Biblia hablando de esto, porque el pueblo de Israel, cuando se hacía un pacto con Dios, cuando había una promesa, Dios se sellaba con una ofrenda, se sellaba con un sacrificio de un animal. En ese tiempo no había dinero, se sacrificaba un animal, pero en este tiempo nosotros también, cuando creemos una palabra, podemos hacer lo mismo y decir, yo creo en eso, Señor, toma. Dice aquí, dice, te ruego que te vayas hasta el 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que te vuelvas, ¿verdad? Y entrando Gedeón preparó un cabrito, dice, y panes sin levadura, una efa de harina, y la puso en el canastillo y el caldo en la olla, y sacándolo lo presentó debajo de aquella encina, debajo de aquel árbol. Entonces el ángel de Jehová le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre la peña. ¿Cuántos saben que Cristo es la peña? Amén. Y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, y el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Cuánto creen en eso, la palabra de Dios? Amén. ¿Qué pasó ahí? Que cuando Gedeón tomó la ofrenda y se la entregó al Señor, vio que en ese tiempo, cuando la ofrenda se consumía, era como un sello del pacto de Dios. Amén. Amén. Y entonces Gedeón, cuando recibe esa promesa, dice, wow, de verdad vi al Señor. Y en ese tiempo se creía que cuando tú veías a Dios cara a cara, tú ibas a morir, porque tú no eres merecedor de estar tan cerca de Dios. Eso somos nosotros que agarramos la Biblia. Los judíos hasta las manos se lavan para leer la Biblia. Amén, porque creen que en la santidad de la palabra de Dios. Amén. Y este hombre vio a ese ángel de Jehová y dijo, yo voy a morir ahora. El 22 dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que ustedes no van a morir hasta que Dios cumpla la promesa en cada uno de ustedes? Amén. Ustedes podrán salir corriendo como los hijos de Israel, darle vuelta y toda la cosa, pero cuando Dios tiene un propósito, Él lo cumple. Amén. Amén. Dice aquí que de allí Gedeón edificó un altar y lo llamó Jehová Shalom. ¿Cuántos han oído eso? Jehová Shalom. Amén. El cual permanece hasta hoy. Un día de esto vamos a visitarlo, en Ofra de los Aberseritas. Amén. Ese acto que hizo Jehová ahí, ese acto que hizo Gedeón ahí, fue de ahí que se queda el nombre de Jehová Shalom, porque Jehová viene a traer paz a tu vida. En ese momento el pueblo de Israel estaba en guerra, estaba oprimido por el enemigo. Ellos no podían sembrar porque se lo llevaban todo. Amén. Y así cae uno en esa situación muchas veces cuando se descuida de la palabra, se descuida del camino de Dios. Y en este día Dios te dice eso. Dios está contigo. Varón esforzado y valiente, Dios está contigo. No importa lo que te esté pasando, Dios te va a sacar de esa situación. Dios es capaz de hacer eso y mucho más. Amén. Amén. Si tu familia está en problemas, si tú tienes problemas personales de finanzas, Dios te dice en el día de hoy que te va a sacar de ahí. Amén. Amén. Porque Él lo hizo con su pueblo cuando el pueblo clamó a Él. Amén. Amén. Porque cuando tú clamas a Jehová, Él te responde.
Y no solamente te responde, Él acciona también. Amén. Él envió un profeta primero y después envió al ángel de Jehová. Amén. Y este hombre recibió fortaleza, levantó un líder para sacar al pueblo de Dios ahí. Y así va a levantar a cada uno de ustedes como líderes. Amén. Para salir de cualquier situación que estén pasando. Amén. ¿Cuánto entendieron ese mensaje? Le dan un aplauso a Cristo. Dios quiere sacarte de la situación donde estás, pero tú tienes que clamar a Él. Amén. Tú tienes que mantenerte en el camino de Dios para poder recibir la bendición completa. Amén. ¿Cuánto creen eso? Pues ponte de pie en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios, porque más adelante vamos a ver cómo fue que ellos salieron de ahí. Amén. Ay, Dios, ¿cuántos saben que Dios te da estrategias? Cuando tú estás conectado con Dios, Dios comienza a darte estrategias para tú salir de la situación donde te encuentras. Y comienza a hablarte, mira, Él lo que hizo fue con Israel, le dijo, ¿tú sabes lo que ustedes hicieron? Que comenzaron a ligarse con la gente equivocada. Comenzaron a darme la espalda a mí. ¿Y qué pasó? Los madianitas tomaron control de ustedes. Ustedes, yo lo envié a esa tierra para que ustedes la disfrutaran, para que ustedes tuvieran todo lo que necesitaran y estuvieran glorificando a Dios todo el tiempo. Pero ¿qué pasó? Que ustedes se olvidaron de mí. Y por eso tuve yo que apartarme y el enemigo tomar el control. Amén. Amén. Así que en este día yo quiero que tú pongas eso en oración, que si tú te has sentido deprimido,